Buenas tardes. Vamos a comenzar la segunda conferencia de este ciclo que hemos organizado sobre la Segunda Guerra Mundial, y para impartirla tenemos un conferenciante de excepción que es Fernando Paz. Fernando Paz es uno de los pocos especialistas en guerra mundial que tenemos en España. Como les comentaba, la guerra mundial dentro del ámbito universitario español se trabaja bastante poco, y por ello varios de los profesores de ciclos son profesores de bachillerato, y Fernando tiene ya escrito y publicado un libro sobre los bombardeos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, tema que cuando estuve haciendo el programa del ciclo pensé que también puede ser un tema interesante, hablar del tema de los bombardeos, pero bueno, se lo menciono para que sepan que si alguien tiene alguna duda sobre el tema, etcétera, y quiere preguntar, en el turno de preguntas, aunque no sea específicamente el tema de la conferencia de ahora, pues es un tema del que tenemos la suerte de contar con un especialista. Y también en estos momentos acaba de terminar un libro sobre España en la Segunda Guerra Mundial, y tiene encargado por la Esfera de los Libros un libro sobre el juicio de Nuremberg, o sea que no puede estar más metido en el tema. Y yo, pues sin más preámbulos, como lo importante es que él nos cuente lo que nos tiene que contar, le cedo la palabra para que nos hable del tema previsto en esta segunda conferencia, que era el mito de la Wehrmacht. Fernando, cuando quieras. Pues muchas gracias a todos ustedes. En primer lugar, buenas tardes. Vamos a hablar un ratito sobre el mito de la Wehrmacht, como ha dicho Alfonso Bullón, y luego pues me dicen que habrá un turno de preguntas y todas estas cosas, que yo creo que, bueno, estoy convencido de que será lo más interesante, porque siempre lo es. Es decir, siempre se establece un debate entre el público y quien les habla, y desde luego es mucho más interesante probablemente que lo que yo les tenga que contar, aunque en cualquier caso lo vamos a intentar, ¿no? Bueno, la verdad es que la propuesta de esta charla de esta tarde es enormemente compleja, ¿no? Bueno, don Alfonso me propuso hablar de esto y me dijo que, bueno, pues que lógicamente la tasación en tiempo, etcétera, etcétera, pues casi me eché las manos a la cabeza, porque es muy complicado hablar de un tema tan amplio como es, pues, en fin, el mito de la Wehrmacht, tema que además admite una, sin duda, multiplicidad de enfoques, bueno, casi infinitos, ¿no? Entre otras cosas porque es posible que de todos los ejércitos que han asomado a la historia militar de nuestro mundo, por lo menos de la época contemporánea, ninguno haya cosechado la fama que ha cosechado la Wehrmacht. En gran parte porque se corresponde con una época de nuestra historia en la cual pues hay abundancia de medios gráficos y lógicamente pues en fin, incluso podemos decir que la estética que ha acompañado al ejército alemán en las dos guerras mundiales y particularmente en la segunda, pues ha sido una estética particularmente atractiva, ¿no? Además eso viene acompañado de una serie de cosas a las que luego haremos referencia, y bueno, seguramente pues sea el ejército considerado en su conjunto más atractivo y más estudiado seguramente de la época contemporánea. ¿A qué se deba esto? Es un asunto largo de desentrañar. Quizá la fascinación del desafío de un ejército al mundo entero, sumado a muchas y asombrosas muestras de eficiencia, al cumplimiento del deber más allá de lo razonable. En fin, en todo caso, y aunque no sea directamente el propósito que nos congrega hoy, resultará inevitable que nos refiramos a ello. En términos de eficacia, el ejército alemán, las fuerzas armadas alemanas, la Wehrmacht, aún estremecía a sus enemigos apenas unas semanas antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Las últimas operaciones en la Segunda Guerra Mundial en Europa resultaron enormemente costosas a los enemigos de Alemania, pese a que combatían en unas circunstancias enormemente favorables. Los enemigos de Alemania. Solo la fase final de la batalla de Berlín, aquella que se libró en el entorno urbano de la capital del Reich, requirió el sacrificio de unos 100.000 soviéticos de forma directa en cuanto a lo que es el área metropolitana, digamos, y toda la ofensiva causó unas 4 veces más, unos 400.000 muertos soviéticos por unos 45.000 alemanes. Cito las dos cifras para que se vea de qué cifras estamos hablando, y también la proporción de las bajas entre unos y otros, ¿no? A todo ello, además, sin perder de vista el gigantesco desequilibrio que había entre un ejército y los otros, ¿no? Si fue posible en última instancia que el mundo entero terminara por aliarse contra Alemania, ello no hubiera sucedido si no hubiera sido porque la Wehrmacht constituyó ese formidable instrumento que fue. Alemania era una nación que no reunía más de 80 millones de habitantes en su momento álgido, después del Anschluss de Austria y de las minorías que agrupó en su seno. Es decir, que era mucho menos numerosa de la población alemana que la población de sus oponentes, ¿no?
la cantidad de población era francamente exigua para enfrentarse a la combinación del Imperio Británico, la Commonwealth, de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, que supieron arrastrar con ellos a la práctica totalidad de países del mundo. Solamente 10 estados no declararon la guerra a Alemania a lo largo de la duración de la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos contamos, por ejemplo, el Vaticano, ¿no? Quiero decir que, o Liechtenstein, ¿no? Que son estados que no tienen absolutamente ningún peso. De los que tuvieron alguno, pues, en fin, Suecia, Suiza, España, Turquía o Portugal, ¿no? Poco más se puede citar. ¿Qué hizo posible que esa nación de 80 millones de habitantes, de una extensión apenas superior entonces a la de la península ibérica, supusiese ese peligro para el conjunto del mundo? ¿Qué hizo de la Wehrmacht esa máquina temible que derrotó una y otra vez a sus adversarios? Bien es verdad que de triunfo en triunfo hasta la derrota total, como se decía incluso en la propia Alemania durante la guerra. Bueno, son varios los factores que lo explican, algunos de los cuales pueden listarse en la categoría de los psicosociológicos, ¿no? Es decir, que no todos son factores puramente materiales. En primer lugar, cómo no, está la apelación al sentido del deber, a la ética kantiana que impulsaba a cumplir a los alemanes con el deber, más allá de lo que en otros países era usual, en otros ejércitos solía hacerse, ¿no? No cabe duda de que existe la tentación de calificar esto como una explicación estereotipada, pero la guerra se encargó de desmentir que fuera un estereotipo, porque la Wehrmacht dio sobradas muestras de su cumplimiento del deber, como solían decir los mandos del ejército, hasta 5 minutos después de la medianoche, ¿no? A todo esto, claro, lógicamente, ese cumplimiento del deber venía acompañado de un reverencial sentido de respeto a la autoridad, que era la consecuencia natural del tipo de educación que caracterizaba a Alemania. También hay que tener en cuenta que la alemana fue hasta 1945 una sociedad en la que el ejército disfrutaba de una reputación social inigualada en ningún otro país. Además de la probidad castrense y de la herencia prusiana, el ejército había sido el hacedor de la unidad nacional. Este hecho es decisivo para entenderlo. Recordemos que ni siquiera la monarquía prusiana había querido hacerse cargo de ese proyecto de unidad nacional en 1848, cuando el Parlamento de Frankfurt le ofrece la corona a Federico Guillermo IV y éste la rechaza porque proviene de un parlamento elegido por sufragio y, lógicamente, al ser un rey del antiguo régimen, pues no podía aceptar tal ofrecimiento y no podía aceptar que la unidad de Alemania se realizase a través del ofrecimiento de un parlamento. A partir de ahí, como sabemos, su hermano, que es el que le da la corona, Guillermo I, porque Federico Guillermo IV no andaba muy bien de la cabeza, pues Guillermo I se encarga de que esa unificación alemana se realice a través de 3 guerras contra Dinamarca, Austria, como sabemos, y Francia, la guerra franco-prusiana, que termina unificando Alemania. Eso significa que la unificación alemana, que es decir, que la existencia de Alemania como Estado, superando las tradicionales diferencias, aunque todavía no del todo en 1871, pero en fin, las tradicionales diferencias que marcan el espacio alemán, pues hacen que la sociedad alemana sea una sociedad que profesa una profunda admiración por razones de conciencia nacional al ejército. Además de que el ejército alemán, no lo olvidemos, agrupa a algunos de los más grandes profesionales, fundamentalmente el Estado Mayor alemán, quizás sea una de las organizaciones que han gozado justamente de mayor prestigio profesional en la historia. El secular prestigio del ejército se vio sin duda además apuntalado por la leyenda de la puñalada por la espalda de la Dolchstoß, que le rescató de la imagen de la derrota. En 1918, como sabemos, el presidente Ebert, acogió al ejército regresando de las trincheras de la Primera Guerra Mundial como una fuerza armada que nunca había sido derrotado y lo proclamó a los 4 vientos. Cuando la política amenazó con provocar el derrumbe del naufragio del edificio nacional, una mayoría de alemanes percibió al ejército como garante de Alemania, como garante de que Alemania se sostendría y sobreviviría a la catástrofe, y teniendo en cuenta las condiciones de la República de Weimar, convendrían que su comportamiento, el comportamiento del ejército, fue razonablemente apolítico, ¿no? El ejército en Alemania, en definitiva, era una especie de condensación de las virtudes nacionales y de las esperanzas de su futuro. Un profundo sentido militar había impregnado todas las estructuras de la nación. Cuando recuerdo que el periodista gallego Julio Camba tiene editado un libro que escribió en 1912 y que luego publicó en 1915-16, que se llama así, Alemania, y su visita a Alemania. En aquella época era aquella Alemania, lógicamente, donde quedaban pues perfectamente retratadas las virtudes clásicas y casi, podemos decir, estereotipadas de los alemanes. Y él mismo se estremeció al ver a aquel país dispuesto a marchar hacia la guerra, porque la Primera Guerra Mundial, al contrario que la Segunda, sí que comenzó con un entusiasmo desbordante, ¿no? Y él comentaba cómo no había visto nada tan militar como una manifestación socialista, ¿no? Que era algo que, viniendo de España, pues le chocaba enormemente.
A grandes rasgos podemos decir que la sociedad alemana era seguramente la sociedad que más cerca está de poder ser considerada una sociedad, en aquella época, una sociedad militarista. Durante las dos guerras mundiales era muy difícil no percibir al civil que se escondía bajo el uniforme aliado o al campesino que se escondía tras el uniforme ruso, ¿no? Quienes visitaban Alemania durante esa misma época, durante la época anterior a la Segunda o a la Primera Guerra Mundial, tenían la sensación, por el contrario, que el alemán se dedicaba a la vida civil casi como un periodo entre dos guerras y quería ver a cada funcionario, a cada profesor, a cada comerciante, casi como una especie de proyecto de soldado, ¿no? La consecuencia de todo ello es que cuando estallaron las dos guerras mundiales, la sociedad alemana acogió la situación con mayor naturalidad que las otras sociedades y con una mejor disposición a aceptar las privaciones de la guerra. Aunque psicológicamente el estallido de la Segunda Guerra Mundial no fue algo esperado, la resignación constituyó la nota dominante entre la población cuando se tuvo noticia de la declaración de guerra aliada. En septiembre de 1939, es verdad, no hubo alegría en las calles. Tampoco en las esferas del gobierno alemán. No fue una situación de entusiasmo desbordante como había sido en Alemania, como había sido en Francia, como había sido en Inglaterra el estallido de la Primera Guerra Mundial. Tuvo mucho más de lamento y de resignación porque, entre otras cosas, creían que los éxitos que hasta el momento había conseguido su gobierno se iban a seguir consiguiendo sin derramamiento de sangre. La perspectiva de la guerra no fue agradable, podemos decir, en su conjunto, en absoluto, para los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el plan del gobierno alemán era otro. ¿Cuál era ese plan? ¿Cuál era el plan que tenía el gobierno alemán en 1939? Alemania, tampoco en 1939 como en 1914, podía afrontar una guerra generalizada. De momento, cuando estalla la guerra, cuando se le entrega la declaración de guerra el 3 de septiembre del 39 al gobierno alemán, Alemania tiene por delante una guerra en dos frentes, que era algo que había tratado de evitar por todos los medios y algo que el propio Hitler había censurado acremente a los gobiernos de 1914. Tenía dos frentes, porque un frente era Polonia y otro frente era el frente que se le abría en Occidente con Francia, ¿no? Con Francia y con los británicos. Lo que se había diseñado era un escenario de conflictos generalizados que no necesariamente tenían que estallar en forma de guerras, pero que de haberlo hecho no habrían dado lugar a una guerra, a un conflicto generalizado, como decíamos. La adquisición de territorio estaba dirigida a buscar la confrontación con la Unión Soviética, que era la guerra que Hitler deseaba. La Wehrmacht se había construido para eso, para enfrentar una guerra de ese tipo. Pero lo que le esperaba a la Wehrmacht era algo muy distinto, algo que solo parcialmente encajaba con los planes en los que Hitler había pensado. La guerra de Hitler era una guerra terrestre en la que todas las armas habían sido dispuestas al servicio de la conquista de amplios espacios en el este de Europa. La reconstrucción de la Wehrmacht, emprendida en los años 30, estaba pues relacionada con el tipo de guerra que Hitler había pensado que tendría lugar. El fracaso, al fin y a la postre, de la guerra de Hitler refleja mejor que nada el fracaso de la política de Hitler, puesto que no pudo desarrollar las guerras localizadas que preveía. No es fácil precisar cuál era el objetivo de Alemania. Hay que considerar que este aspecto aún sigue abierto en el debate historiográfico y no presenta un aspecto de pronta resolución. No falta quien asegura que el objetivo era una suerte de Weltpolitik, de política mundial, en definitiva que Alemania consiguiera la hegemonía política en el mundo. Pero entonces, ¿por qué el Reich no desarrolló las armas, no ya que le pudieran haber dado esa hegemonía, sino ni siquiera la posibilidad de enfrentarse a los occidentales? Desde tal perspectiva, la de que el mantenimiento de los objetivos finales de Hitler eran los del dominio mundial, la pregunta o bien no tiene respuesta o bien se sitúa en el plano de un futuro poco menos que incognoscible. Es verdad que Hitler tiene alusiones a un futuro en el cual habrá una lucha entre continentes, pero no en el plazo, incluso él llega a decirlo en una ocasión, no en el plazo de su vida. Hay, es cierto, alguna alusión de Hitler a este respecto, por lo tanto. La escasa insistencia, más retórica que otra cosa, sobre la devolución de las colonias que le habían sido arrebatadas a Alemania después de la Primera Guerra Mundial es harto significativa. Desde la perspectiva de los intereses de la política exterior germana, ¿qué sentido tenía desposeer a Gran Bretaña de su imperio? ¿Quién podría hacerse cargo de una herencia tan descomunal? La destrucción de los lazos que unían al imperio solo redundaría a favor o bien de los Estados Unidos o bien de Japón. En aquel momento, cuando Hitler llega al poder en 1933, Japón no es un aliado de Alemania, Japón ha sido enemigo de Alemania en la guerra anterior y Japón es un pueblo asiático por el que Hitler no siente absolutamente ninguna simpatía, siendo incluso aliados ya, al menos nominalmente, Alemania y Japón en enero de 1942, cuando Japón ya ha atacado Pearl Harbor. Hay un comentario muy significativo de Hitler en
en la sesión del día, donde dice qué extraño es que tengamos que alegrarnos a raíz de la, como digo, de la toma de Japón por Japón de Singapur, qué extraño es que tengamos que alegrarnos de que los amarillos hayan tomado las posiciones del hombre blanco en el Extremo Oriente. Es decir, que no sentía ninguna cercanía particular por Japón, y hay que tomarse pues a broma aquello de que nombrar a los japoneses como arios honorarios, ¿no? Bien, por lo tanto, la destrucción del Imperio Británico solo podía redundar en beneficio de Estados Unidos, de Japón o, todavía peor, de la Unión Soviética. Hasta por donde puede afirmarse con seguridad, el objetivo de Hitler era la expansión hacia el este. Una vez asentado el dominio en Europa Central y Europa Oriental, el resto del continente trabajaría en la dirección del Reich, pero nada hace pensar que necesariamente el resto del continente fuera a ser ocupado por las Fuerzas Armadas alemanas, porque probablemente no sería necesario. La supremacía en las anteriores áreas mencionadas aseguraban la hegemonía alemana en Europa. La consecuencia de esta visión del futuro se compagina perfectamente con el desarrollo armamentístico alemán. La mayor parte del desarrollo del ejército alemán se dedicó al ejército de tierra. Esto solamente en sí mismo es ya muy significativo. La táctica desarrollada por el ejército en ese sentido fue tributaria de la estrategia y de la economía. La propia Blitzkrieg, la guerra relámpago, era una necesidad impuesta por la imposibilidad de sostener un conflicto prolongado contra grandes potencias con posibilidades reales de éxito. Alemania necesitaba derrotar con rapidez a sus adversarios sin consumir un exceso de combustible ni materias primas. Este era, sobre todo el combustible, sin duda el talón de Aquiles del Reich. En la Primera Guerra Mundial había sucedido algo parecido. Alemania había tenido serias posibilidades de triunfar porque tenía un ejército considerablemente mejor que sus oponentes, pero digamos que cada día que la guerra se alargaba, pues también se alejaban las posibilidades de triunfo de Alemania. No lo era solo en un sentido económico el talón de Aquiles del Reich, la gasolina, el combustible en general. La propia estrategia de Alemania estaba condicionada por la necesidad de hacerse con las mayores reservas de petróleo posibles y con la imperiosa exigencia de gastar pocos recursos. Algunas batallas pudieron haber tenido un desenlace diferente si la Wehrmacht hubiera dispuesto de mayores reservas de combustible, tal y como ocurrió en las Ardenas en diciembre de 1944. La escasez de dicho combustible limitó enormemente el despliegue de las operaciones, tanto del Quinto Ejército Alemán como del ejército blindado de las SS, y fue un factor esencial para que las operaciones alemanas vieran limitado su impacto. Pero esta es solo una muestra, en realidad menor, de lo que la escasez de petróleo condicionó no ya las operaciones de la Wehrmacht, sino la propia estrategia germana. En junio de 1942, el mando alemán comenzó la campaña diseñada para ese verano, la Operación Azul, en el frente oriental. El objetivo de dicha campaña eran los pozos de petróleo de Baikov, de Grozny, de Bakú. El propósito era hacerse con ellos al tiempo que privaba a la Unión Soviética de esas reservas de petróleo que constituían nada menos que el 90% del petróleo de la Unión Soviética. Era tan importante para Moscú la posesión de estos campos petrolíferos que cuando a finales de noviembre de 1941 tuvo lugar una reunión del Stavka, del alto mando soviético en Moscú, las conclusiones que sacó el alto mando, pese a que los alemanes en aquel momento se encontraban a unos escasos 40 kilómetros de la capital, las conclusiones fue que la Unión Soviética había ganado aquella primera etapa de la guerra, pese a que un vistazo al mapa pareciese arrojar el saldo contrario. ¿Por qué? Decían, porque no se han acercado a nuestras fuentes de petróleo. A la larga, habiendo resistido el primer embate, el primer golpe de la guerra relámpago, a la larga los aplastaremos. Si Alemania hubiera conseguido en el verano del 42 apoderarse de las fuentes de petróleo, quizá la guerra hubiera dado un sesgo diferente. Bien, decía que era tan importante que acordaron que la Unión Soviética, incluso en aquellas circunstancias que eran extremas, tenía serias posibilidades de ganar en la guerra. En fin, los alemanes además se habían tenido que retirar de Rostov a finales de noviembre, en el primer revés serio de la campaña, con lo que habían salvado la costa del Mar Negro, el Kubán y la ruta hacia el Cáucaso. El objetivo de privar a la URSS del petróleo era poco realista, porque la URSS probablemente hubiera recibido suficiente petróleo como para mantener el combate a través de Persia, que en agosto de 1941 había sido repartido entre Gran Bretaña y la Unión Soviética. Alemania había dictaminado Hitler con sentido bastante realista, no podría continuar la guerra mucho tiempo si no se hacía con estos pozos de petróleo. Hitler tenía razón en este punto, aunque los historiadores actuales insisten en que el Reich se mantuvo 2 años y medio más sin aquellos pozos de petróleo. Lo cierto es que no estuvo en condiciones de desarrollar grandes ofensivas y un factor limitante de primer orden fue esta carencia de gasolina.
La campaña de verano del 42 vino determinada por la consecución de un objetivo económico. Este aspecto fue algo que Hitler jamás olvidó y en ocasiones tuvo que imponer esa visión a los generales, a los que costaba comprender que existiesen otros objetivos que los puramente militares. Hitler, por supuesto, no olvidaba que las finalidades económicas o diplomáticas eran tan importantes como las propiamente militares. Durante la parte central de la guerra, una pesadilla recurrente en las noches de quien dirigía la guerra en Alemania, de Adolf Hitler, eran los pozos de petróleo de Ploiești ardiendo. Se levantaba en mitad de la noche porque los veía arder una y otra vez y hasta que se daba cuenta de que, pues, que estaba durmiendo, ¿no? Asimismo, el desarrollo de la aviación, la prioridad que concedió unos prototipos en detrimento de otros, también se debió al asunto del combustible, porque el octanaje que utilizan los aviones, de las gasolinas de la Fuerza Aérea, es diferente en función del tipo de avión y además es distinto del que emplean los blindados. En consecuencia, tenía una limitación también para los aviones a reacción, que fue un factor también que dilató su puesta a punto, ¿no?, en el tiempo. La suprema ironía de la situación es que mientras se diseñaba una campaña veraniega en la Unión Soviética visualizando la conquista de los campos petrolíferos del Cáucaso como objetivo principal, mientras se destinaban ingentes recursos acorazados y humanos a su posesión, una pequeña unidad alemana en el norte de África, a la que no se asignaban más que muy pequeños esfuerzos, operaba con enorme brillantez sobre un auténtico mar de crudo que sería descubierto 20 años después. No es una casualidad que la última ofensiva de alguna entidad que la Wehrmacht fuese capaz de desplegar tuviera como objetivo la defensa de unos minúsculos campos húngaros situados junto al lago Balatón, para lo cual se empleó las unidades que restaban todavía con alguna capacidad ofensiva. La reserva final de tropas de las SS que podrían haber resistido con mucha mayor efectividad en otro terreno, como por ejemplo el que se interponía junto o ante la capital del Reich, ¿no? Curiosamente, los aliados apenas se ocuparon de atacar la industria de producción de combustible ersatz que producían los alemanes y que trataba de suplir las gravísimas carencias de petróleo que tenían estos. Mientras los ancianos, las mujeres, los inválidos y los niños alemanes pasaban largas horas encerrados en los sótanos de los refugios, las fábricas seguían trabajando a todo ritmo, haciendo horas extraordinarias y doblando turnos. Las más de las veces las flotas de bombardeo aliadas pasaban por encima de ellos reservando sus bombas para la creación de la Feuersturm, la tormenta de fuego, que se llevaría por delante a unos 600 o 700.000 civiles alemanes. Pero hasta mayo de 1944, pese a que no ignoraban la extrema importancia que para Berlín tenía el combustible, los aliados no centraron sus bombardeos sobre las plantas de producción de petróleo. Las razones para esto no hacen al caso, pero lo cierto es que aquello indudablemente ayudó a prolongar la guerra. Desde comienzos de los años 20, los británicos desarrollaron la idea de que los bombardeos podían ganar la guerra por sí sola y poniendo de rodillas a la nación atacada, con tal de que su intensidad fuera lo suficientemente fuerte, ¿no? De hecho, esta doctrina, frente a toda evidencia, prevaleció hasta el final mismo de la guerra. Para una Gran Bretaña a la defensiva y sin posibilidad real de causar daños al Reich entre 1940 y 1942, los bombardeos fueron el alma que demostraba que el espíritu nacional todavía alentaba y que el país estaba dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias su resistencia en una época en la que Alemania mostraba un indudable interés por llegar a una paz con Londres. Además, era el único modo que Churchill tenía a su disposición para convencer a los norteamericanos de que entraran en guerra, que en definitiva era su objetivo, y que no pensaba concluir sino con la victoria o con el más espantoso de los fracasos, aunque en cierto modo los británicos no conseguirían ni una cosa ni la otra. Sí sirvió a los fines marcados a corto plazo, fundamentalmente a la finalidad de resistir y de enrolar a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Entre tanto, el premier inglés usó los bombardeos para galvanizar el espíritu de resistencia isleño, tanto los bombardeos sufridos por la población británica como los bombardeos sufridos por los alemanes a manos de la Royal Air Force, ¿no? Los alemanes, por su parte, jamás pensaron en la fuerza aérea sino como en un auxiliar del ejército de tierra. Nunca consideraron el bombardeo como algo autónomo, más que en muy escasas ocasiones y, en todo caso, nunca con un sentido estratégico. Eran bien conscientes de que la aviación por sí sola no gana guerras. La idea de guerras localizadas implicaba que no era necesario el desarrollo de una fuerza de bombardeo estratégico. Más bien, este concepto aparecía como algo superfluo y el desempeño de carácter táctico de la Luftwaffe en la Guerra Civil Española avalaba esta creencia sobradamente. Para Max Hinrich, el único jefe de la Fuerza Aérea Germana que sostenía la necesidad de levantar una fuerza de bombardeo estratégica, el general Weber murió bastante antes de que la guerra diese comienzo. La influencia que pudo haber ejercido en ese sentido nunca se hizo, pues, realidad.
La ausencia de todo desarrollo de bombardeo estratégico muestra bien a las claras cuáles eran los propósitos de la expansión alemana. Jamás pensó Hitler en tener que batallar con los occidentales, y por eso cuando el 3 de septiembre de 1939 recibió la declaración de guerra británica, se dejó caer en un sillón con la mirada perdida y apenas pudo musitar: bien, ¿y ahora qué? A lo que Ribbentrop, que le acompañaba en aquella hora, balbució algo así como que, bueno, supongo que dentro de media hora los franceses nos entregarán un ultimátum parecido, ¿no? Por una vez las previsiones de von Ribbentrop se cumplieron. Bien, tampoco se preocupó de levantar una flota de guerra siquiera digna sucesora de la que había entrado en liza en 1914. Los planes de expansión de la Marina de Guerra estaban previstos para 1946 y el único submarino, el Graf von Zeppelin, que se llegó a construir, no se terminó nunca, se llegó a construir un 90% y terminó sus días pues, en el fondo del mar, que es donde ahora todavía continúa, junto a las costas de Polonia, después de haber sido utilizado como blanco. Portaaviones, he dicho submarino. Perdón, portaaviones, obviamente, portaaviones. El Graf von Zeppelin, sí, señor. Bien, muchas gracias. Por lo demás, la mitad de los destructores alemanes fueron destruidos en la campaña de Noruega, algo que muy significativamente fue acogido casi con alborozo por Hitler, que dijo: aunque en la Marina no haga otra cosa en el curso de la guerra, de la presente guerra, ya habrá cumplido la Kriegsmarine, ya habrá cumplido con su función, ¿no? Es cierto que los acorazados de bolsillo fueron un sensacional logro de la técnica alemana, ¿no? Ajustándose a los requerimientos de Versalles, no podían superar las 10.000 toneladas, lo cual para un acorazado era muy poco, ¿no? El Graf Spee o el Deutschland desplazaban 7 veces menos que el Yamato, por ejemplo, o incluso 4 veces menos que el crucero insignia Hood de la Marina Británica, ¿no? Construyeron posteriormente, después de haber rechazado el Tratado de Versalles, otros acorazados, como es sabido, fundamentalmente 2 gemelos, el Tirpitz y el Bismarck, pero no tuvieron una incidencia real en el curso de la Segunda Guerra Mundial, más allá del hundimiento del Hood por parte del Bismarck, y bueno, la posición del Tirpitz en los fiordos noruegos, que siempre fue un verdadero problema para los convoyes británicos, temerosos de que pudiera hacerse a la mar, ¿no? Con sus potentísimos cañones, pero que verdaderamente no tuvo una gran incidencia, y de hecho contra los convoyes fueron mucho más efectivas los submarinos. Esta vez sí, submarinos. Bien, pero de todas las limitaciones de la Marina de Guerra, sin duda, precisamente la de los submarinos fue, visto desde el lado alemán, la peor de todas. Si Alemania hubiera esperado una guerra contra los occidentales, por supuesto hubiera desplegado, hubiera construido una gran flota submarina. La realidad es que Dönitz, el gran almirante Dönitz, que era jefe de los submarinos y desde enero del 33 de la Marina alemana en su conjunto, había elevado un memorándum al alto mando y por supuesto a Adolf Hitler para que Alemania construyese unos 300 unidades de submarinos. Alemania tenía que entrar en la guerra, si es que iba a pelear con los occidentales, con un mínimo de unos 300 submarinos. La realidad es que Alemania en septiembre del 39 tenía 56 submarinos, es decir, prácticamente 6 veces menos de lo que había pedido Dönitz, y tengamos en cuenta que un país que no necesitaba los submarinos de una forma perentoria, como era el caso de Francia, porque no era previsible que se fuera a enfrentar con ningún país con una gran flota en superficie, Francia, por ejemplo, tenía 57, tenía uno más de los que tenía Alemania. Quiero decir que la flota submarina alemana no era una gran cosa en origen, y es una demostración bastante palmaria de las intenciones del mando alemán, ¿no? Los almirantes alemanes tenían perfecta conciencia de que se podían poner contra las cuerdas a Gran Bretaña con los submarinos, algo que por otro lado certifica el propio Churchill en sus memorias cuando dice que la verdadera amenaza para Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial fue la que representaron los submarinos. Y hubo un momento en la guerra, hubo un par de ocasiones en la guerra en las cuales Alemania hundía más tonelaje que el que producía Inglaterra, y Gran Bretaña llegó a pensar verdaderamente en que si aquello continuaba era imposible mantenerse en guerra. Desde los primeros compases del conflicto, el golpe de Scapa-Flow fue visto como una demostración de lo que los alemanes eran capaces, ¿no? Por lo tanto, con toda probabilidad, Hitler nunca consideró en serio la invasión de Inglaterra. Hay motivos más que sobrados para llegar a la conclusión a estas alturas, tantos años después, que la operación Seleve, la operación del León Marino, fue realmente o bien una especie de cortina de humo o una especie de solución de urgencia, en fin, después de la victoria de Francia, porque realmente los alemanes no sabían lo que hacer con aquella victoria en cuanto a lo que podía representar el enfrentamiento con Inglaterra.
carecían de una marina lo suficientemente poderosa para cumplir una misión de desembarco. Además, esa marina, como hemos dicho, había sufrido muy severas pérdidas en Noruega. Y la Kriegsmarine se había, por tanto, debilitado frente a la Royal Navy. Es verdad que los británicos también habían sufrido pérdidas, pero dada la desproporción que existían entre las dos flotas, es inconcebible suponer que ningún intercambio de golpes pudiera favorecer a Alemania, ¿no? Bien, en agosto de 1940, el alto mando alemán ya no tenía dudas en cuanto a que el objetivo no era la invasión de Gran Bretaña, sino que era obligar a Gran Bretaña a reconsiderar su postura y forzarle a pedir la paz. Fue entonces cuando, fracasados los primeros intentos entre los diversos planes de ataque sobre las islas, decidió sustituir la estrategia de ataque directo por una estrategia de erosión periférica. Hitler calculaba que el gobierno de Londres podría huir a Canadá o cualquiera de sus dominios, en el caso de una invasión alemana exitosa. Por lo tanto, ni siquiera la conquista del territorio metropolitano aseguraría la paz. Pero lo que probablemente sí resultaría irreversible para ellos sería la pérdida que se pudiera infligir a sus colonias. Por lo tanto, Hitler ya había decidido desplegar esta estrategia sustitutiva del asalto a las islas, de modo que, pese al poderío de la Wehrmacht, exigía de los alemanes la toma de una serie de medidas poco antes inimaginables. Al fin de lesionar el Imperio Británico, la obstrucción del Mediterráneo era esencial. En el Atlántico podían causarse daños, sobre todo a la flota mercante, pero eso tenía que verse complementado con el cierre del Mediterráneo, ya que ahí se situaba buena parte del sistema nervioso que comunicaba el Imperio con la metrópolis. Aunque era cierto que la mayor parte del comercio cruzaba el Atlántico, los británicos podían utilizar el Mediterráneo de modo compensatorio y además era la ruta más corta de comunicación con buena parte del imperio. La caída del Próximo Oriente, en consecuencia, sería mucho más posible si se restringía el tráfico marino por dicho mar, amenazando con ello la posición británica en toda la región al este de Palestina. Al margen de las consideraciones políticas e ideológicas, que las había y eran sin duda muy importantes, la estrategia periférica ratificaba la esencial impotencia militar alemana para poner fuera de combate al Reino Unido. La posterior obstinación británica en mantener la guerra contra Alemania frente a lo que una elemental prudencia aconsejaba situó el conflicto en una perspectiva verdaderamente extraña por cuanto a los vencedores. Los alemanes deseaban llegar a la paz, mientras los derrotados, los británicos, se empecinaban en sostener la lucha. Abocados a tal situación, quedó manifiestamente claro que la Luftwaffe no tenía preparación alguna para desarrollar una estrategia de bombardeo coherente contra el territorio británico. Además, solo de modo muy decidido, pese a que se ha publicitado largamente lo contrario, los alemanes emprendieron la tarea de bombardear las ciudades inglesas. Si tenemos tiempo, pues luego podemos centrarnos un poco en este aspecto que creo interesante, ¿no? Para ello, el mando británico desplegó todos los recursos de que disponía, induciendo a los alemanes a bombardearlos. El propósito era desplazar los ataques alemanes de los campos de aviación y de las industrias a las urbes británicas. Y lo consiguieron mediante el procedimiento de provocar las represalias alemanas tras bombardear Berlín. Los intentos aliados de utilizar la aviación militar en sentido táctico fracasarían durante años, hasta que al final consiguieron unos resultados mejores que los que incluso habían obtenido en su momento la Luftwaffe. Hasta la campaña de Francia en el verano de 1944, los aliados no lograrían hacer valer el peso de la superioridad aérea de un modo decisivo sobre sus enemigos, pero a partir de aquel momento su dominio de los cielos sería aplastante. Así pues, los alemanes construyeron un instrumento que sirviera a sus propósitos. Ese instrumento era de naturaleza terrestre y el ejército del aire y la marina padecieron su primacía. La idea era la de desarrollar un poderoso ejército de tierra, unas fuerzas aéreas de carácter táctico, lo que implicaba una ausencia de aviación estratégica y un clamoroso infradesarrollo de la marina de guerra. Los submarinos, que pusieron en muy serios aprietos a Gran Bretaña, podrían haber estrangulado la supervivencia de las islas en caso de que tal objetivo hubiera sido un objetivo real de la política alemana. En cuanto a las armas no convencionales que Alemania había desarrollado hasta ese momento, los programas fueron detenidos. Particularmente el programa de investigación atómica, que Hitler estimaba superfluo por cuanto sus plazos impedirían que llegase a tiempo de tomar parte en la guerra según pensaban. Pero también porque la inversión necesaria se restaría de otras armas que habrían de ser precisas con un carácter más perentorio. Más tarde se quiso retomar el desarrollo de las armas menos convencionales. No cabe duda de que los físicos germanos sacaban ventaja en muchos terrenos a sus enemigos y lo probaron sobradamente produciendo los cohetes y produciendo los cazas a reacción. En este terreno no se llegó a tiempo como para que las armas influyesen en el devenir de la guerra. Jamás se pensó que la guerra fuese a alcanzar el año 1944 porque solo a partir de entonces tuvieron una cierta influencia en ella. Pero es inevitable reseñar que llegaron muy tarde. Es imprevisible qué hubiera ocurrido si el Panzer IV hubiese constituido la columna vertebral de la fuerza blindada en 1941. Pero la verdad es que fueron los tanques checos, los Panzer 38T y los 35, los que constituían el grueso de los blindados de la Wehrmacht, más los probados pero ligeros Panzer II y Panzer III. O si el Tiger o el Panther hubiera estado disponible para 1942 en cantidades masivas, no con unas pocas docenas
de ejemplares, como de unidades, como se produjo a partir de agosto de 1942. La victoria sobre Francia la obtuvieron las fábricas Skoda y no realmente la fuerza Panzer alemana. Fábricas Skoda checas, pero con el marchamo alemán, pero no producidos por Alemania. Los camiones y vehículos de transporte eran en una buena proporción, hoy difícil de establecer, pero alta, de origen extranjero. Para muchos estudiosos constituye una sorpresa estos datos, así como el que una buena parte de las victorias acorazadas de la Wehrmacht las obtuvieron los cañones de asalto o la artillería autopropulsada, ¿no?, que no dependían de las divisiones Panzer. Las batallas de Rommel en el desierto, como antes había sucedido en Francia, fueron no pocas veces ganadas por la habilidad para desplegar la mortífera artillería de 88 milímetros y no tanto las fuerzas acorazadas en sí. El ejército Panzer como baza ganadora no lo era por su potencia de fuego. En el equilibrio que el arma blindada mantiene entre potencia de fuego, blindaje y movilidad, entendida la movilidad como velocidad y como autonomía, los alemanes optaron por la movilidad. Los éxitos blindados de la primera mitad de la guerra no los obtuvieron carros de combate poderosos. De hecho, los blindados de casi todos los países a los que se enfrentó Alemania eran mejores que los suyos. Los franceses, desde luego, y una parte de los ingleses también, por no hablar de los soviéticos. Cuando en julio de 1941 los alemanes se enfrentaron al T-34, fueron literalmente presas del pánico. Actuando con los cañones anticarros de infantería de los que disponía la Wehrmacht, se revelaban incapaces de detener a los carros soviéticos de reciente fabricación. Deberían haber estado avisados. La comisión soviética que visitó las fábricas alemanas de carros en el verano de 1940 se negó a creer que los Panzer IV que los alemanes les enseñaban eran los mejores carros de los que disponían y los carros más pesados, ¿no? Se quejaron oficialmente del desarrollo de su visita, porque la comisión en cuestión no les enseñó los que se suponía que tenían como carros más adelantados y más potentes y poderosos, con lo cual los alemanes sacaron la conclusión obvia, que Moscú disponía de carros mejores, de carros más modernos y de carros más pesados. Pero, sin embargo, los alemanes no fueron capaces de fabricar otra cosa hasta que se encontraron con el T-34. Los alemanes, sin embargo, se impusieron a los soviéticos como lo habían hecho antes contra la fuerza blindada francesa, tanto por el empleo táctico de las masas de blindados, lo que los soviéticos rechazaban por revelar un espíritu burgués, como por constituir una élite a la que era muy difícil vencer por su formación y por su moral. Las dotaciones soviéticas estaban muy atrasadas en cuanto a la formación y a los medios técnicos, carecían de radio en sus carros, y las órdenes debían darse mediante un sistema de banderas que obligaba al oficial al mando a identificarse, lo que habitualmente era el fin de la formación blindada. Eliminando al oficial, el resto de tanques, dado la jerarquización absoluta del ejército soviético, el resto de tanques no sabía cómo comportarse y terminaban produciendo un caos que solía concluir en la más completa destrucción de sus fuerzas. Y esto fue particularmente visible no solamente en 1941, lo que parece más explicable, sino incluso en la propia batalla de Kursk, en julio de 1943, batalla que está muy en revisión en los últimos años y meses, y que está arrojando unos resultados bastante sorprendentes en cuanto a las pérdidas que allí se produjeron y en cuanto al comportamiento blindado del ejército soviético. Digo en términos de que realmente los alemanes obtuvieron una victoria en el enfrentamiento blindado, sobre todo en el más clásico y más conocido, el de Prokhorovka, bastante superior a lo que se ha venido admitiendo hasta este momento. En fin, por supuesto, las dotaciones soviéticas eran peores y tenían muchas menos horas de formación y menos experiencia. Cuando los alemanes invadieron la URSS ya disponían de una élite Panzer perfectamente formada, que sabía cómo abordar cada situación y los problemas según se iban planteando. Además, sabían cómo interactuar con otras armas, que era una experiencia de la cual los soviéticos carecían. El transcurrir de la guerra llegó al desarrollo de blindados más pesados y eficaces que, sin perder velocidad en grado apreciable, aunque una cierta movilidad sí la perdieron por razón del peso, por cuando estaban imposibilitados de desplazarse por vías menos sólidas o por determinados puentes, sin embargo disponía de una capacidad de fuego inimaginable al comienzo de la contienda. Llegaban a montar cañones de 88 milímetros en el caso del Tiger, el Tiger 1 y el Tiger 2, y de 75 milímetros en el caso del Panther. Cañones de gran velocidad cuyo impacto no podía resistir ningún blindado aliado a menos de 2000 metros de distancia. Es decir, que podían destruir a la práctica totalidad de los carros aliados y quedar fuera del alcance de esto. Era indudablemente el fin de la guerra relámpago. Los carros desde 1943 estaban concebidos como armas defensivas de primer orden, eso sí, lo que Alemania necesitaba en esa coyuntura. Y eso, junto a los Panzerfaust, la versión alemana del bazooka, que actuaba por un principio de carga hueca, hizo comentar sombríamente a Hitler: la era del carro de combate ha tocado a su fin, al menos como lo habían concebido los alemanes, ¿no?
Frente a esos tanques los aliados poco podían hacer. Solo los rusos tenían algunas oportunidades con el T-34-85 y con el Joseph Stalin 1 y 2, pero la superior pericia alemana solía decantar los duelos de su lado hasta el mismo fin de la guerra. Fue esa superior formación de la Wehrmacht en definitiva lo que permitió mantenerse en pie hasta el final. Y en esa formación había algunos elementos que llamaban la atención. El soldado alemán, el suboficial y el oficial alemán gozaban de una independencia de la que no gozaban los aliados en muchas ocasiones y desde luego los soviéticos en ningún caso. Frente a la imagen que nos ha devuelto Hollywood y la literatura, ¿no?, el militar alemán era muy flexible en el campo de batalla. No es ese militar acartonado que se nos ha proyectado una y otra vez en las películas, ¿no?, y en la literatura. Se trataba de una herencia además específicamente prusiana, lo cual quizá sorprenda más. Una herencia prusiana que por otro lado todos los alemanes, el alemán medio conocida. El soldado en el campo de batalla debía tener la capacidad de decidir. Nadie ignoraba que Clausewitz había dicho que los planes que elabora el Estado Mayor no duran más allá de 10 minutos. Y por tanto lo que se inculcaba al oficial alemán era todo lo contrario, la capacidad de decidir en el campo de batalla. Cosa que por cierto no era tan frecuente en los ejércitos aliados, aunque se nos presenten con una aura de flexibilidad que realmente no tenían. Por eso se les enseñó a tener una notable capacidad de iniciativa al soldado alemán. Los alemanes conocen bien la anécdota de Federico II y el general Seydlitz, cuando este fue abroncado por el rey por haberle obedecido. Porque el rey argumentó, y era verdad, que el general se había equivocado ejecutando una orden, pero el general arguyó, en buena lógica, que lo único que había hecho era obedecer al rey. Sin embargo, el rey le dijo: cuando yo nombro a alguien general, debe saber cuándo obedecerme y cuándo no. Bien, la capacidad de improvisar, que es otro de los tópicos que se niega a los alemanes, fue importante en el campo de batalla. Rommel funcionaba con material capturado a los británicos, incluyendo su gasolina. Las divisiones alemanas estaban reducidas cuando llegaron al Alamein hasta en un 90% de sus efectivos. La fuerza Panzer terminó estando compuesta por una abigarrada colección de vehículos, entre los que jugó un papel determinante el cañón de asalto Sturmgeschütz 3. La increíble variedad de modelos restó posibilidad a la Wehrmacht. Fue un gran error del ejército alemán porque no podían competir en el campo de la producción con los aliados. Básicamente con la producción de T-34 y de Sherman, que producían tanto los soviéticos como los norteamericanos de forma masiva, porque lógicamente es mucho más fácil producir un solo modelo que la increíble variedad de modelos que producían las fábricas alemanas. Modelos mucho más sofisticados y complejos que lo imposibilitaban todavía más, ¿no? La máquina de guerra alemana indudablemente fue realmente formidable y ninguno de los ejércitos que la combatieron pudo con ella, considerados aisladamente, en el terreno puramente militar. La oficialidad alemana era desde luego de primer orden, y lo mismo se puede decir de la suboficialidad, compuesta por un material humano que estaba tan bien preparado para desempeñar las funciones de la oficialidad en el campo de batalla si era necesario, y lo fue en numerosísimas ocasiones. El generalato, formado a partir de las restricciones de Versalles, pudo ser escogido y recibió una formación superior a la de sus adversarios. Tenía aquí algunos datos. Bueno, en fin, vamos un poco a por de tiempo. Prosigo. La limitación impuesta por el Tratado de Versalles en los aspectos cuantitativos fue largamente suplida por una mejora en los cualitativos, un espíritu que también impulsó el uso de blindados como arma independiente, la utilización de paracaidistas, el apoyo táctico de la aviación, el uso de las unidades mecanizadas moviéndose a gran velocidad por el campo de batalla. Todo ello condujo a la consideración del campo de batalla como un único escenario en el que las más diversas armas interactuaban, y esa fue la gran lección que los alemanes dieron a los aliados en la primera parte de la guerra. En la formación de la oficialidad y la suboficialidad primaron los aspectos técnicos tanto durante la República de Weimar como durante el Tercer Reich. Si bien, curiosamente, en la fase final de la guerra se hicieron esfuerzos por ideologizar a la Wehrmacht que fueron en detrimento de su eficacia, justamente cuando los soviéticos, modelo que sirvió de inspiración, estaban abandonando dicha estructura. En cualquier caso, aquello restaba eficacia al ejército y minaba las tradicionales relaciones entre el ejército y la tropa, entre el mando y la tropa. Si en los aspectos técnicos los alemanes formaban la vanguardia de las concepciones militares, y si llegó a existir desde la llegada del nazismo al poder y más aún desde los comienzos de la Segunda Guerra Mundial un verdadero culto a la técnica, en otros campos como el táctico la Wehrmacht no fue menos brillante. Sin embargo, en los terrenos de la movilización y sobre todo en la estrategia, los alemanes siempre anduvieron flojos. También durante la Segunda Guerra Mundial, aunque es asunto que se remonta incluso hasta la Prusia de finales del 18.
El alto mando del ejército, tanto el OKH como el alto mando de las Fuerzas Armadas, carecieron de la perspectiva necesaria en este terreno, y las consecuencias fueron devastadoras. Si consideramos la campaña en el norte de África, por poner un ejemplo, los contrastes no pueden ser mayores. En el OKH solían decir aquello que Rommel 10 en táctica, 0 en estrategia, pero el propio OKH podía haber sido acusado de lo mismo, al menos en lo que hace a la visión estratégica. En primer lugar, los abastecimientos fueron determinantes en la campaña. Dejarlo en manos de los italianos terminó por conducir al fracaso de la campaña, al ser incapaces de suministrar de un modo adecuado a las tropas. La carencia de gasolina, repuestos, munición y armamento fue endémica y en último análisis fue lo que produjo la derrota del eje. Otras decisiones, como no eliminar Malta cuando pudo hacerse a bajo coste, también serían funestas. De hecho, cuando Italia entra en guerra el 10 de junio de 1940, Hitler había esperado que Italia cayese, las fuerzas armadas italianas cayesen sobre Malta y se apropiaran de ella. De hecho, en Malta solamente había 3 aviones, 3 Gloster Gladiator, que eran aviones biplanos que se llamaban el Fe, el Esperanza y el Caridad. 3, no había más. Y los italianos, sin embargo, no fueron capaces de tomar Malta, ¿no? Pese a esa pobreza material a la que se condenó al Afrika Korps, se palió solo cuando la campaña entera estuvo en peligro, no cuando pudo haber conducido a la victoria, sino cuando se trataba de evitar la derrota. La campaña de Rusia era sin duda el factor limitante esencial, pero también subyacía un propósito evidente. En la guerra con la Commonwealth, lo decisivo no era vencer, sino no ser derrotado. Y aquello que no se concedía para vencer, se enviaba en cambio para evitar ser vencido. Fue lo que sucedió cuando los alemanes enviaron pertrechos a la cabeza de Túnez, de Puente de Túnez, con la cuarta parte de esas fuerzas. Con toda probabilidad, Rommel en julio de 1942 hubiera pasado de largo por Alejandría y posiblemente hubiera llegado a El Cairo, ¿no? Los factores políticos que han de tenerse en cuenta en la visión estratégica tampoco ayudaron a la Wehrmacht, por cuanto el Reich no supo sacar provecho de la disposición de los pueblos árabes y norteafricanos en su favor. La decisión de dejar la política en esta zona, como la de dejar los abastecimientos en manos de Roma, fue muy perjudicial también para los alemanes. Las carencias se volvieron mucho más visibles cuando el ejército se vio privado del paraguas de la Luftwaffe. Los primeros síntomas se percibieron en el norte de África ya en 1942. Rommel aprendió lo que es operar bajo el dominio aéreo enemigo y cómo se relativiza el valor de los blindados, una lección que no olvidaría. En Normandía, en 1944, pugnaría con Rüsted por el modo de enfrentar la invasión enemiga. No cabe duda de que el posicionamiento de Rommel era el correcto. Rüsted había combatido siempre con la superioridad aérea a favor, primero en la campaña occidental de 1940 y después en Rusia. Aunque advertido del cambio de tornas en el aire, no lo había vivido en sus carnes. Rommel sí, y sabía que la fuerza acorazada enemiga puede ser neutralizada y destruida si se posee la superioridad aérea. Rommel sabía que la aviación sola no gana una guerra, pero que sin ella tampoco puede ya ganarse una guerra. Su propósito era el de estacionar las reservas cerca de las playas para enviarlas sobre el enemigo. Sobre todo la fuerza Panzer, lo más velozmente posible contra la invasión. Si se situaba demasiado al interior, la fuerza enemiga paralizaría los movimientos de la fuerza Panzer, que no podría ser enviada a las playas. Estratégicamente, la idea era rechazar la invasión para volver todo el peso de la Wehrmacht contra la Unión Soviética. Cuando se produjo el desembarco, los alemanes aún retenían la puerta de Vitebsk a unos 300 kilómetros de Moscú. Es posible que hubiera dado resultado, porque también la URSS estaba lanzándolo todo al frente, y un aporte como el del ejército del oeste bien hubiera podido desequilibrar la balanza. Pero no es menos cierto que las tropas en el oeste eran de inferior calidad, había muchos voluntarios precisamente procedentes de pueblos del este de dudosa lealtad, y muchos de ellos habían perdido el hábito del combate. Incluso entre las propias tropas alemanas, es sabido que Francia era el destino chollo. Todo el mundo quería ser destinado a Francia, particularmente a París, aunque después se haya erigido toda una literatura y toda una cinematografía sobre la resistencia francesa, que es uno de los grandes bluffs de nuestro siglo. Ciertamente, los medios acorazados eran importantes, la cantidad de la Luftwaffe era muy numerosa y también se hallaban allí destinadas algunas de las mejores divisiones de las Waffen-SS y algunas pocas, pero algunas excelentes, de la Wehrmacht. Es, como digo, dudoso lo que hubiera pasado, pero en todo caso está claro que nunca lo sabremos. La capacidad alemana de resistencia en el oeste se reveló gigantesca, lo que sugiere que en 1944 hubiera podido probablemente conseguir buenos resultados contra los soviéticos. Tras un primer mes de resistencia entre el día D y la toma de Caen, que los aliados no habían esperado, ese mes de resistencia, de hecho Caen estaba previsto que fuera tomada el primer día por la noche o al amanecer del día siguiente, 7 de junio, pues bien, no cayó el 7 de junio, sino el 7 de julio. Los aliados no habían esperado, esa resistencia. El frente se desmoronó entre julio y agosto. Pero cuando se las prometían muy felices y se cruzaban apuestas sobre si la guerra terminaría para Navidad, los alemanes se recuperaron de un modo increíblemente vigoroso en septiembre. Detuvieron en la frontera franco-germana a los aliados, frenaron a los canadienses en Bélgica, derrotaron en Arnhem a ingleses y americanos y cegaron la posibilidad de entrar por el norte del Rin en Alemania. A los aliados aún les esperaban algunos de los combates más duros de la guerra, como los del bosque de Fürgen o los de las Ardenas.
Cuando se produjo el cerco de Stalingrado, Hitler había dicho a Seidler que debemos mostrar firmeza de carácter en la desgracia, y también fue, el proverbio que aplicó en el oeste. Es una especie de ironía el que fuese la Wehrmacht quien se encargase de frustrar la mejor demostración de guerra relámpago que había presenciado el mundo, pues nadie hasta entonces había dispuesto de la profusión de medios acorazados, de combustible, de infantería motorizada y de apoyo aéreo de lo que disfrutaban ahora los norteamericanos. La Wehrmacht lo había ensayado años antes y había mostrado el camino, pero eran los norteamericanos los que hacían el sueño realidad, en gran parte porque la incidencia de la aviación era mucho mayor en el frente occidental que en el frente del este, pero es cierto que fueron las tropas norteamericanas las que desarrollaron de un modo más completo esa idea de guerra relámpago y de interacción entre las distintas armas, porque obviamente era mucho más rica que Alemania. La recuperación experimentada en septiembre de 1944, así como aquella de la que dio muestras en muchas ocasiones en el este, era un sello característico de la Wehrmacht. Con frecuencia se ha citado esto en un sentido crítico, y es cierto que el alto mando alemán con Hitler a la cabeza se produjo con un cierto esclerotismo durante la segunda parte de la guerra, pero no es menos cierto que la idea de resistencia a ultranza, incluso contra lo que aconsejaba la ciencia militar ortodoxa, salvó el frente de un mal mayor en dos ocasiones tan señaladas como en diciembre de 1941 ante Moscú, y justo un año después, cuando en plena catástrofe de Stalingrado se dio orden de resistir a cualquier precio, y aquello redujo el desastre que hubiera multiplicado por dos de haber cedido el frente del Volga, atrapando así a todo el primer ejército panzer que estaba en el Cáucaso y que no hubiera podido salir por el cuello de botella del Mar Negro. No hay que olvidar que en definitiva la de Stalingrado era una operación de flanco del frente principal, que era el del Cáucaso, pero el voluntarismo del ejército también se tradujo en una ceguera a veces voluntaria. Precisamente en esta operación sobre el Volga se ignoró de modo difícilmente disculpable el peligro al que estaban expuestos unos flancos guardados por los aliados de Alemania, tropas mucho más débiles y con una menor voluntad de combate, que parecían invitar por su disposición y longitud al contraataque del enemigo. De hecho, entre los dos grupos de ejército alemanes, el grupo de ejércitos A y B, en el otoño de 1942, se abría una brecha de 350 kilómetros que solo estaba cubierta por una única división, la 16ª motorizada de la Wehrmacht, que tenía la base en el Ista, ya muy cerquita del mar Caspio. Y no se asusten que voy terminando ya, que nos queda muy poquito. Bien, ese mismo año, 1942, había sido testigo de algunas de las más brillantes victorias alemanas, como había sido el caso de Kharkov, de Gazala, de Kursk, de Sebastopol. Esas batallas desembocarían en el Alamein y en Stalingrado. La brillantez táctica sería rematada por la catástrofe estratégica. Lo que naufragó en aquellas batallas rematadas por dicha catástrofe fue todo un estilo de hacer la guerra, que la concebía como un arte creativo en el que había un enorme espacio para la innovación y la creatividad, en el que el mando era independiente. No era solo la personalidad de Hitler, algo que se ha subrayado con mucho énfasis, la que detuvo este modo de hacer la guerra. Era el propio avance tecnológico, personificado por el empleo de la radio, que permitía al mando político el control del frente de guerra en tiempo real. Quienes sucedieran a Hitler en el mando de operaciones militares en cualquier otro país tampoco se sustraerían a la tentación. Una de las causas principales del desfondamiento de la Wehrmacht fue el papel de los servicios de información militar. Este es un aspecto muy importante que muy pocas veces se trata. Consideremos que su jefe, el almirante Canaris, era con diferencia uno de los militares que disponía de una mayor visión de conjunto, pero que, como es sabido, saboteó el esfuerzo de guerra alemán. Algunas de las decisiones más trascendentes que hubieron de adoptarse lo fueron desde la deslealtad, cuando no desde la traición activa. Uno de los muchos ejemplos es el de la carencia de uniformes militares de invierno que el mando alemán pidió le fueran mostrados en agosto de 1941. Hitler pasó revista a una docena de dichas prendas, que eran las únicas de las que disponía Alemania. Por lo tanto, digamos que fueron engañados por algunos oficiales de intendencia que luego estarían implicados en el golpe del 20 de julio. Y por lo tanto tiene una explicación que podemos decir más allá de lo puramente militar. Las enormes carencias de información tuvieron parte en la derrota en el este, y no solo por razones de traición. El desconocimiento de que hicieron gala los servicios de información militares alemanes en el este fue enorme, y los errores que se cometieron en la evaluación de la potencia soviética fue permanente durante toda la guerra. Lo mismo sucedió con la valoración de la potencia industrial norteamericana, algo mucho menos disculpable por cuanto se trataba de algo público y notorio. O la localización de los radares en el caso de los británicos. Eso sin tener en cuenta la incapacidad para contrarrestar el desciframiento de las comunicaciones alemanas que lograron los aliados desde el principio de la guerra y que fue, si no decisivo, desde luego muy importante para el desarrollo del conflicto. Bien, ¿cómo es entonces posible que una fuerza como la Wehrmacht resultase derrotada si su excelencia militar era tan notable? La respuesta es que despertó unas fuerzas que le aplastaron, sencillamente. En ningún aspecto sus enemigos fueron superiores si concebimos el de la guerra como un arte.
En cierto modo, no es justo comparar a los generales alemanes con los soviéticos o los norteamericanos, puesto que muchas veces estos ni siquiera maniobraban propiamente. Se limitaban a avanzar aplastando todo lo que tenían enfrente. Fueron muchos los oficiales estadounidenses que tuvieron la sensación de que jamás vieron un alemán durante la guerra, de que avanzaron sobre un frente vacío, en el que se limitaban a ocupar un terreno machacado por la aviación propia. Por supuesto, no es así en todos los casos, pero muchos sí lo vivieron de ese modo. Durante los años finales de la Segunda Guerra Mundial, lo que terminó fue el arte de la guerra a manos de la sociedad industrial. Con ese arte, el ejército alemán estuvo a punto de triunfar de sus enemigos en varias ocasiones, aunque es posible que a la Wehrmacht sencillamente se le hubiese encomendado una tarea superior a la que ningún ejército del mundo hubiera podido hacer frente con éxito. En realidad, desde que el Imperio Británico le declaró la guerra a Alemania, con sus enormes recursos y su capacidad para arrastrar a Washington al conflicto, Alemania no podía triunfar desde el punto de vista militar. Si la URSS se ponía, además, del lado de los anglosajones, la derrota era segura. Y se pondría del lado de los anglosajones porque para Hitler no era negociable la guerra contra Moscú. Era la razón de su vida y habría guerra contra los soviéticos por encima de todo. De modo que en septiembre de 1939, con la declaración de guerra aliada, no había salida, puesto que el conflicto con la URSS era una variable independiente. No era de la decisión de Stalin de la que Hitler estaba pendiente en último término, sino de la de Londres. Por eso, cuando le fue entregada la declaración de guerra de Henderson, se dejó caer abatido en el sillón y con la mirada perdida preguntó a Ribbentrop aquello de ¿y ahora qué? El resto, como suele decirse, es historia y de ello es de lo que hemos estado hablando hoy. Muchas gracias.